Pero muchas veces así es nuestra vida, nosotros tomando decisiones. Y así de determinante son las decisiones para cada uno de nosotros. Marcan un futuro, marcan nuestro presente, ¿verdad? Y en ese momento en que usted decide tomar una decisión, sea cual sea, en este caso es para una búsqueda espiritual más con Dios. Todo lo que suceda de ahí en adelante depende de la disposición con la cual usted haya tomado esa decisión. Porque podemos tomar decisiones y al otro día se nos olvidan. Puedo decir, hoy voy a hacer esto, y al poco tiempo simplemente se queda en palabras. Y una decisión que no vaya acompañada de una acción simplemente es una palabra que salió de tu boca. No es una decisión firme, ¿verdad? Y la Biblia nos habla de este decálogo, que son lo que conocemos como los 10 mandamientos. Espérate, que la Adobe está aquí abriéndose, no sé por qué. Y nos habla, ¿verdad?, de esto en Éxodo, que cuáles son nuestros 10 mandamientos. No te harás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza, no tomarás el nombre de tu Dios en vano. Acuérdate del día de reposo, honra a tu padre y a tu madre. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás las cosas, la mujer, todo lo, ¿verdad? Todo lo que dice la Biblia de tu prójimo. Y la Biblia es bien explícita sobre estas cosas que no debemos hacer. Sobre estas cosas es bastante explícita. Pero hay cosas en la vida que no son ni blancas ni negras, que son como que grises, que no están explícitamente en la Biblia, que son las que enfrentamos día a día. Hay cosas que a veces caen en este punto neutral que no sabemos qué hacer porque la Biblia no nos dice si esta persona es la que Dios tiene para mí, si este trabajo es el correcto para mí, porque esas son decisiones propias de nosotros. Y ahí es cuando empiezan muchas veces las crisis en nuestras propias vidas sobre lo que debemos decidir. Y yo no creo que aquí haya gente, ¿verdad?, que tenga dudas si va el domingo para la iglesia o se va para un casino, o si le es fiel a su esposa o si le es infiel a su esposa o a su esposo con alguien de la calle, o le es fiel a su esposa. Y aún si lo hubiera, está en el lugar indicado. Si aún esa es su situación, este es el mejor día que el Señor ha preparado. Pero yo quiero hablarles en esta mañana de esas cosas cuando uno dice, yo no sé si eso es lo que Dios quiere para mí. Yo no sé si emprender en ese sueño. Yo no sé si renunciar a ese trabajo tóxico. Es más, yo no sé qué hacer con mi vida ahora mismo. Por eso yo quiero hablarle hoy de unos principios que son básicos al momento de tomar decisiones. Pero el momento de tomar decisiones en nuestra vida cotidiana, en base a lo que nos dice la palabra del Señor. Pasos prácticos para aquella gente que decimos amar la cruz, que decimos, ¿verdad?, valorar el sacrificio de Jesús, que queremos hacer las cosas bien. Y Pablo utiliza un versículo que lo resume todo. Pablo nos dice en el capítulo 6, 12, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y aquí hay un secreto. Y es que dice que todas las cosas, pero cuando vemos este contexto, ¿verdad?, es que todas las cosas, después de lo que dice la Biblia que no debes hacer, por eso leí los 10 mandamientos, más las otras cosas que dice la Biblia que no debemos hacer, después de todas esas cosas que ya la Biblia nos dijo que no, todas las demás no son lícitas. Pero él agrega, después de la comita, que no todo nos conviene. Y en el término griego, conviene significa que no todo es para mi ventaja, que no todo va a traer un avance. En otras palabras, Dios nos está diciendo, ¿verdad? Y Pablo con este escrito nos está diciendo, antes de tomar una decisión, pregúntate, ¿esto te va a ayudar a nivel espiritual? ¿Esto te va a acercar más a la voluntad de Dios?
¿Esto es conveniente para mi solidez y crecimiento? ¿Esto va conforme a lo que Dios ha hablado sobre mi vida? Si tú te haces esas preguntas antes de tomar cualquier decisión, creo que nuestras decisiones cambiarían un poco. Y todos sabemos lo importante que es tomar decisiones, porque literalmente el tomar decisiones marca el rumbo de nuestra vida. Y si yo estoy aquí hoy es porque he tomado muchas decisiones radicales en mi vida. Decisiones muy difíciles, decisiones que no me han gustado, decisiones que han traído mucho dolor. Y yo soy el mejor ejemplo de eso. Quizás muchos de ustedes lo saben, quizás no. Yo soy nacida y criada en una iglesia, hija de pastor desde los 5 años. Y el lugar donde más a mí me lastimaron fue en la iglesia. Yo vivía en eterna disciplina, siendo la hija del pastor. Porque yo no cumplía con lo que la gente esperaba de mí. Y como yo era la hija del pastor, yo tenía que dar el ejemplo. Y no hacía nada malo. De verdad, te lo prometo, yo era bien buena. Pero me gustaba el maquillaje y en mi iglesia eso no se permitía. Me gustaba cortarme el pelo, eso no se permitía en mi iglesia. Me gustaban los pantalones, aunque no me los ponía, pero si me los ponía para la piscina también me ponía en disciplina. Yo vengo de ahí. Y a mí me costó mucho salir de ahí. Y romper con ese círculo que me marcó por tanto tiempo. Decir que la hija del pastor se va de la iglesia de su papá. Porque no aguanta más lo que está viviendo. Es bien complicado. Primero para mi familia y después para mí. Pero cuando yo tomé esa decisión, yo lo hice porque yo sabía que si yo me quedaba ahí, yo no iba a volver nunca más a la iglesia. Y dije, yo prefiero irme, sanar y seguir congregándome en otro lugar que apartarme de Dios. Y fue una decisión radical para mí. Y mi papá le costó como 3 o 4 años entender que yo usaba pantalones. Y a mí también me costaba. Porque yo iba a casa de mis papás con traje, con falda, sin pantalla, sin una gota de maquillaje, peinada como una monja, con camisas manga larga, pero salía de ahí, me ponía mis pantalones, me maquillaba, todo lo demás. Estaba viviendo una doble vida. De tanto que a mí me marcó eso. Y constantemente vemos una generación que busca alcanzar todo sin esfuerzo, que espera que todo le llegue por arte de magia. Vemos gente que se aferra a las promesas de Dios, pero no hace nada para verlas cumplidas. Vemos gente que con el tiempo ha aprendido que hay que hacer algún esfuerzo, pero lo intentan 1 semana, 2 semanas y luego se rinden. Y yo he aprendido que uno no alcanza nada con poco esfuerzo. Uno tiene que trabajar por las cosas. Pregúntale a Yadiel. Para él llegar donde está, él tuvo que trabajar un montón. Y mucha gente a veces quiere ir de 0 a 1000. Hay gente que se le da, pero si somos pobres, como la mayoría de todos nosotros, tenemos que trabajar las cosas. Esa es la realidad. Y el pastor comenzó esta mañana preguntándonos, ¿verdad? Y nos reunimos en grupo, ¿cuáles son las expectativas de cada uno de nosotros? Y yo sé que ustedes no dijeron la mitad de las expectativas que tienen, porque muchas de ellas son personales, son íntimas, quizás, ¿verdad? No se atreven a compartirlas con alguien más. Pero yo quiero que ustedes sepan que Dios va a sorprenderles. Que Dios esta mañana ha preparado un tiempo maravilloso para cambiar y sobrepasar aún nuestras propias expectativas. Porque Dios nos trajo hoy aquí para confrontarnos, para desaprender, pero también para aprender y para encontrarnos con Él. Y Dios quiere que tomemos la decisión de dejar de vivir un evangelio mediocre. Gente que entienda, como el Juan Bautista,
que esto es más allá de venir los domingos, los miércoles a una iglesia, de poner canciones cristianas en la radio, de escribir mensajitos positivos en Facebook. Eso es más que eso. Más que plasmar una vida de que yo amo a Dios, es una vida de intimidad. Es más, no puedes plasmar nada en las redes y tener una verdadera intimidad con Dios. Como hay gente que se pasa publicando muchas cosas que no tienen nada de relación con Dios, que viven vidas mediocres. Y a mí me encanta porque el Juan el Bautista nos dice, solo la gente atrevida, solo la gente que aún con miedo, aquella gente que se lanza, logra formar parte de Él. Ahora, la segunda pregunta es, ¿esto me edifica? Aparte de que nos convenga, de darnos ventaja, ¿esto me está edificando, esta decisión? Y edificar en el griego dice que es como construir una casa. O sea, esto incrementa mi estabilidad, esto me da mayor madurez, esto me da mayor solidez. Yo soy consejera y trabajadora social de profesión. Nunca lo he ejercido, una vez nada más. Toda mi vida he trabajado en la construcción. Raro, sí, y me encanta la construcción, no sé por qué. Una de las cosas que la gente con las cuales yo he trabajado para construir sus casas, ellos quieren que algo sólido, estable, que ningún huracán, ¿verdad?, se lo vuelva a llevar. Y por eso es que dice que edificar tiene que estar construido sobre una base sólida. Y muchos de los casos con los cuales yo me encontraba era que tenían un terreno, pero tenían un terreno que eso llovía y el terreno se iba con tu y casa. No tenían una base sólida. Podíamos poner las paredes, pero así mismo como las poníamos, en 2, 3 años iba a pasar lo mismo. Y Dios quiere que al momento de nosotros tomar decisiones tengamos una base sólida. Porque de nada nos sirve montar la casita si la base no es suficiente para edificar nuestra casa. Esas decisiones nos detienen o nos paralizan. Además de edificarnos, nosotros tenemos que reevaluar. Desde que yo vengo a la iglesia, mi vida ha cambiado. Estoy más sensible a la presencia de Dios. Estoy dando más que antes. Tengo más control de mis debilidades. Mis miedos ya no me dominan. Tengo control de mis emociones y de mis acciones. Son preguntas que constantemente debemos hacernos. ¿Estamos creciendo en Dios realmente? Y yo me gozaba el miércoles. El domingo no pude estar aquí. El miércoles, viéndolos a muchos de ustedes orar, y yo decía, wow, cuán sensibles se han vuelto mucho a la presencia de Dios a cómo llegaron. Cuán diferentes son a cómo yo los vi llegar, que no tenían manejo de sus emociones, que todo lo que pensaban lo sacaban por su boca, que peleaban con cualquiera, se enojaban. Cuán diferentes son porque han tomado decisiones en su vida de seguir a Cristo de una manera diferente. Y que Dios transforme su vida. Y yo he tomado decisiones en mi vida que han marcado un antes y un después. Como les dije, yo he sido criada y nacida en el Evangelio. Pero yo conocí a Cristo realmente en mi adultez. Porque yo fui tan y tan marcada en la iglesia que el Dios que yo conocía era un Dios de terror. Que el Dios que yo conocía, para mí, yo no llegaba a ninguna de sus expectativas, que nunca lo vamos a hacer. Pero todo lo que yo hacía estaba mal. Y después de muchos fracasos, de palabras que Dios había depositado en mi vida, de que Dios había hablado al vientre de mi madre. Mi mamá es estéril, para que lo sepan.
Mi mamá no puede tener hijos. Yo nazco porque un misionero de Argentina viene y mis papás los hospedan en nuestra casa, que en ese tiempo ya no existía. Y Dios le ora a mi mamá en el vientre y le dice, en 1 año va a nacer una niña, va a tener el pelo largo y negro, viene con un gran propósito. Exactamente 1 año, cuando él regresó ya ella había nacido. Mi mamá nunca más evitó tener hijos y yo fui la heredera y la hermosura de la casa. Por eso es que mi papá me dice bebé todavía. Porque ha sido una promesa desde el vientre de mi madre. Y todos y cada uno de nosotros marcamos y venimos con una promesa que olvidamos. Esa es la realidad. Y Dios le habló mucho tiempo a mi papá y me habló a mí desde que era chiquita de muchas promesas. Tú vas a viajar, tú vas a hacer esto, tú tienes un llamado pastoral. Y cuando Dios me dijo a mí del llamado pastoral, ustedes saben que yo dije, ¿verdad? No, ahí no. Pastor, ¿para qué? Si mi papá no para de llorar. Pastora, ¿para qué? Si lo único que hacen es juzgar. Yo no quiero ser pastor. ¿Qué tiene eso de bueno? Nada. ¿Para qué? Si papi se tiene que levantar, orar todas las madrugadas, tiene que estar preparándose para predicar, tiene que bregar con las situaciones de la gente. ¿Para qué yo quiero ser pastor? Yo no quiero ser pastora. Y yo por mucho tiempo rechacé eso sobre mi vida. Pero por mucho tiempo. Y yo me casé con una persona, soy divorciada, para los que no lo saben. Yo me casé con una persona que el Señor ya me había dicho que no, pero yo tomé la decisión de como quiera casarme. Tomé la decisión de casarme con esa persona porque ya yo había gastado mucho dinero en la boda. Es la verdad, se lo voy a decir como es. Y una semana antes de la boda yo me siento con el que iba a ser mi esposo y dijimos, sabemos como que esto no es de Dios. Pero diantre, hemos invertido mucho dinero y pues todo el mundo espera que nos casemos. Pues mira, pues nos casamos. El día de mi boda mi papá no me quería entregar. Así que imagínense cómo yo estaba, la hija única, y su papá no la quiere entregar. A mi papá le tuvieron que darle un ungüento, le dieron aceite, le dieron lavanda. Yo creo que a él lo drogaron, por mi madre que lo drogaron. Para que él pudiera llevarme al altar. Hasta el día que yo llegué a la iglesia, él dijo que no me iba a entregar. Mi mamá le hizo un berrinche allí y le puso unos aceititos. Yo no sé qué ella le puso, pero él estaba bien relajado. Y cuando llegamos a la iglesia, entonces me entregó. Él decía, yo no te puedo llevar a un fracaso. Yo no quiero ser partícipe de un fracaso. Pero yo había tomado la decisión de que yo me iba a casar porque yo gasté 20,000 pesos en esa boda. Decisiones que me costaron. Decisiones que me hicieron vivir un matrimonio muy infeliz. Decisiones en que yo en la iglesia nosotros éramos el matrimonio perfecto y en el parque nos estábamos dando bofetas. Decisiones donde lo único que yo vivía en mi casa es que yo llegaba, me encerraba en el cuarto, él en la sala y pues dormíamos en la misma cama porque creíamos que no debíamos dormir separados. Pero no nos hablamos en todo el día. Esas fueron las decisiones que yo viví por mucho tiempo. Decisiones en donde yo acudía donde mis pastores y lo único que me decían era, Dios lo va a hacer. Sigue orando. Y yo, pastora, pero es que si alguien no quiere cambiar, si alguien no quiere tomar la decisión de entregarle su vida a Cristo, las cosas no van a cambiar. Decisiones donde yo empecé a soñar con un divorcio como si fuera el mejor regalo. Recuerdo una vez que mi cuarto estaba lleno de muchos espejos, de esos que son puertas corredizas de espejos. Y yo me paré en el espejo de mi cuarto. Y yo sentía que tenía 80 años. Y decía, wow, Yareli, estás bien fea.
tú no brillas para nada. Sonríes y se ve hasta de embuste. El brillo que tenías, la alegría, no es nada comparado a lo que eras antes. Sabemos que la belleza es temporal, pero todavía sigue siendo linda. Pero para ese tiempo yo no encontraba ninguna belleza en mí. Y no estoy diciendo con esto que patrocinamos el divorcio. Estoy diciendo que muchas veces hay decisiones que tomamos hoy que traen unas consecuencias a largo plazo que nos marcan. Y por tomar una decisión que la debía haber tomado de la manera correcta, sabiendo lo que tenía que hacer, preferí pensar en lo que pensaba la gente, en el dinero que quizás iba a perder en ese momento, que pensar, esto me conviene, esto va acorde a lo que Dios ha hablado sobre mi vida. Todo me es lícito, pero no todo nos conviene. Y si estamos corriendo para algún premio, vamos a tomar decisiones que nos van a atrasar. Pablo en la carta a los Hebreos 12:1 dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pablo aquí nos está diciendo dos cosas, que tenemos que despojarnos de todo peso y de todo pecado que nos asedia. Una cosa es el pecado, que nos tenemos que despojar de él, y otra cosa es el peso, que son aquellas cosas, ¿verdad?, que son un bulto que no nos permiten avanzar. Y yo lo había contado aquí en algún momento, pero la primera vez que yo fui a Europa, que lo hice en la segunda, yo fui con una amiga que era mochilera. Y pues, aquellos que me conocen saben que yo soy bien sencillita. Y yo, ¿cómo yo voy a ir a Europa 2 semanas con una mochila? Eso es imposible. En accesorios nada más tengo yo un bulto así. Pues sí, tuve 2 meses preparando mi mochila. Y fui a Europa con una mochila. Y eso fue la mejor decisión que yo tomé. Porque yo iba corriendo por ese aeropuerto con esa mochila. Pero si andaba con una maleta, tenía que esperar que eso bajara por la rueda, que pasaron 20,000 cosas, porque el avión nos dejó en London, yo me perdí en otro lado. Y si yo hubiera tenido que esperar la maleta, olvídate, a lo mejor estuviera por allá indigente. Pero gracias a que yo andaba con un equipaje liviano, yo pude cumplir y disfrutar muchas cosas. Después de eso hice un viaje con maleta. Llegué a España, no podía entrar al Airbnb como hasta las 3. Y yo, ¿y qué yo hago con esta maleta? No puedo salir ni tan siquiera a la calle a mirar y yo con la maletita así. Porque a veces tener demasiado equipaje nos limita a poder avanzar. Y muchas veces viajamos con cosas que nos están impidiendo avanzar. Y hoy yo quiero que te hagas esta pregunta interna. ¿Vas a permitirte estancarte por una relación que no te impide avanzar? ¿Vas a permitir que ese empleo que no te está impidiendo, ¿verdad?, que te está impidiendo venir a la iglesia, a congregarte, te quite el tiempo que tienes para Dios? Tienes un bulto, una carga que es demasiado pesada y aún quieres seguir cargándola. Hoy Dios nos está llamando a tomar decisiones. Y quiero que se imaginan a este competidor en las Olimpiadas. Tenemos 2 competidores. Uno de ellos, que es el mejor, pero la noche antes se va a tomar, se va a beber, se da la emborrachera de su vida y quizás se acuesta a las 3, 4 de la mañana. Tenemos este otro competidor que se acostó temprano,
que se alimentó bien. Pero al momento de ir a la carrera, se pone unas botas de estas mexicanas y viene y se pone un chaleco mexicano pesadito de cuero. ¿Qué usted cree que va a pasar? Se preparó muy bien, pero no tomó la decisión de vestirse correctamente. Y Dios nos llama a vestirnos con su armadura. Y muchas veces andamos por ahí gastando energías en cosas que no están trayendo nada beneficioso. Cosas que quitan nuestro enfoque. Cosas que nos drenan a tal nivel que te estancan y no haces nada. Pero asimismo hay gente que nos chupa la energía. Hay gente que no te deja avanzar. Entonces la pregunta es, ¿qué cosas de mi vida me están retrasando? Yo les voy a contar cómo funciona mi mente. Mi mente funciona como si fuera una ventana, de esas que se abren así, se ve el valle y toda esa cosa. Cuando yo tenga mi casa las quiero así, de las que se abren para afuera. Pues mi mente funciona así. Soy yo y está la ventana. Si me quedo mirando mucho a la ventana, me voy a distraer con lo que está allá afuera. Pero al momento en que yo cierro esa ventana, yo empiezo a enfocarme en otras cosas, porque no tengo como que a dónde mirar. Me empiezo a enfocar en lo que realmente necesito enfocarme. Es como, yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo cuando doy reversa, yo tengo que bajar el radio. Me di cuenta ayer otra vez en el trabajo y dije, wow, Yarelis, qué ridículo es. Yo no puedo estacionarme con radio alto, o sea, mi cerebro hace como que un shutdown, yo siento que no sé, o sea, yo tengo que apagar el radio. Y quizás es un ejemplo tonto, pero muchas veces así es el ruido en las cosas de nuestra vida. Y Dios necesita que nos enfoquemos, que apaguemos el ruido de esas cosas que nos impiden avanzar. Porque Él desea que tomemos buenas decisiones. A pesar de que lo que hayas vivido sea bueno o sea malo. Y hoy Dios ha preparado una nueva oportunidad para cada uno de nosotros de que tomemos la decisión de tener un verdadero encuentro con Él. De cambiar nuestra manera de vivir, de nuestra manera de hablar. Porque muchas veces hay que tomar decisiones que corten de raíz aquellas cosas que nos están intoxicando. Literalmente que nos están chupando, que nos están drenando, que nos están extorsionando. A tal nivel que nos impide avanzar a lo que Dios ha hablado sobre nuestras vidas. Si yo hoy soy pastor es porque yo tomé una decisión. Muchas de ellas me obligaron a tomarla para hacer nada. Cuando el pastor dijo que me iba a ungir, yo pensé que él estaba bromeando, fuera de broma. Me dijo, en 2 semanas, en el super domingo, te voy a ungir como pastor. Y yo, ¡ay, claro que sí! Cuando llegó la semana antes, ¿sabes que el domingo te voy a ungir como pastor? Y yo, no, embuste, eso no, pero yo no estoy capacitada para eso. ¿Cuándo? Con todos los fracasos que yo he tenido. Con todas las veces que yo he fallado. Divorciada. No, eso no es para mí. Y no se trata de lo que uno ve en nosotros, sino de tomar decisiones. Y yo recuerdo que hasta ese día, la gente de mi casa no creía en el llamado que Dios había depositado en mí por todos mis fracasos. Yo invité a mis papás para mi ungimiento pastoral y mi papá me dijo que quizás no podía ir. No porque tuviera compromiso, sino porque él tiene unas expectativas diferentes de lo que era el cumplimiento de Dios sobre mi vida. Y lo que él había visto de mi pasado como que no era muy bueno. Y él no podía entender cómo Dios estaba obrando tan rápido en la vida mía después de tantos fracasos, después de tantos errores.
Pero es que cuando Dios trabaja en la vida de uno es tan diferente a la mentalidad del hombre. Y recuerdo que mis papás llegaron, creo que a mitad del servicio, el día de mi ungimiento, y dije, no voy a mirar si vienen o no vienen, no voy a mirar si vienen o no vienen. Y llegaron casi al final. Y nuestro pastor lo manda a que haga la oración del ungimiento. Claro que sí. Y yo no sé si mi papá por poco se muere ahí al frente, o yo me muero, o nos morimos todos. Pero los que estuvieron en mi ungimiento, todos salieron con mocos para afuera. La convicción que recibió mi papá del llamamiento de Dios sobre mi vida fue en ese altar. No fue antes. A través de una casualidad, porque él no iba a ir. A partir de ahí, mi papá, yo soy la pastora Yarelis. Soy su hija, pero él me trata como una ministra del Señor. Y tenemos conversaciones pastorales, consultamos cosas como pastores. Y Dios ha entendido que Dios no se limita a una falda, a un maquillaje, a muchas cosas que son dogmas que no nos salvan ni nos condenan. Que fue complicado, sí, bien complicado. Porque mientras yo estuve en ese matrimonio, yo creía que Dios se había olvidado de mí y era Él quien tenía el llamado. Y recuerdo que estando en ese matrimonio fue una pareja a la iglesia que yo estaba en ese momento y Dios vuelve y me habla del pastorado. Pero me habló a mí. Y en ese momento el que era mi esposo estaba al lado mío y me dice, Dios te habló a ti del pastorado. Y yo decía, ella se tiene que haber confundido porque ¿cómo me va a llamar a mí y no lo va a llamar a él si él tiene llamado pastoral? Yo no entiendo nada. Y Dios me hablaba a mí. Y a veces las piedras también hablan. Y mi exmarido me dice, es que Dios te habló a ti del pastorado y no te habló en conjunto conmigo. Y ahí yo abrí mis ojos y dije, wow, ¿qué es esto? Porque cuando Dios da una palabra sobre la vida de cada uno de nosotros, se va a cumplir. Aunque nuestro pronóstico no sea el mejor. Aunque lo que estemos viviendo no sea comparado a lo que nosotros pensábamos que iba a vivir. Ahora, vamos a este punto y el último. ¿Esto nos domina? Es una pregunta que debemos hacernos. Todas las cosas no son lícitas. No todas nos convienen. Pero ahora, Pablo dice, yo no me voy a dejar dominar por ninguna de estas. Y Pablo dice, soy libre de hacer lo que quiera. Claro que sí. Pero no todo lo que queremos nos conviene. Por eso debemos trabajar en que esas cosas no nos dominen. Y yo no sé ustedes, pero yo trabajo día a día en mi vida en que bajo ninguna circunstancia, nada de lo que a mí me pueda gustar me domine. Y eso aplica a relaciones, eso aplica a gustos, eso aplica a cosas que me dan estabilidad. Nada de eso me puede dominar, solamente Dios. Y yo sé que si hoy usted está aquí, a pesar de haber atravesado miles de circunstancias, problemas, procesos, quizá tuvo que faltar a su trabajo, pero yo sé que puedes estar seguro que esta es la mejor decisión que has tomado en esta mañana. Y así como tomaste la decisión de ponerte la gorra rosita porque te combinaba con los tenis, del abrigo porque te daba frío, tomaste la decisión de venir a este lugar a tener un encuentro con nuestro Dios. Y el estar aquí es para tener una actitud de abierto, o sea, de estar abierto a lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros, de aceptar la palabra que el Señor nos da en esta mañana,
de renovar nuestro compromiso con Dios. O si te quieres mantener indiferente a lo que Dios está haciendo y quiere hacer contigo, lamento decirte que vas a terminar nuevamente en donde tienes que estar. Tú decides si el camino es largo o es un poco más corto. Depende de ti. ¿Casualidad o causalidad? No llegaste a este lugar por casualidad. En Dios no existe la casualidad, sino la causalidad. Y cuando comiences a ver los cambios de Dios en tu vida, te vas a dar cuenta que este día, esta decisión de hoy fue la mejor que tomaste. El estar hoy aquí. Porque Dios va a trabajar con cada una de nuestras áreas. Porque quizás lo que Dios tiene que trabajar conmigo no es lo mismo que tiene que trabajar con Grace, que tiene que trabajar con Madeline, que tiene que trabajar con Bianca, que tiene que trabajar con Pastor Benjamín. En cada uno Dios tiene que trabajar algo diferente. Pero ya tomaste la primera decisión, llegar a este lugar, separar un tiempo. Y la vida está hecha de decisiones. Y hoy somos el fruto de lo que decidimos ayer. Y hace poco yo, después que terminé mi trabajo de bastante tiempo con Habitat, de construcción, me fui a trabajar a otra compañía que no voy a mencionar el nombre, pero muchos de ustedes saben dónde trabajé, que era un verdadero infierno. Era drenante para mí. Yo me considero una persona bien resistente emocionalmente. Me considero bastante pasiva, hasta que me conocen. No, broma. Soy una mujer bastante pasiva, pero soy bastante determinada. Pero no me dejo como que afectar por las cosas externas. Y por primera vez en mucho tiempo yo sentí que yo no podía manejar ese tipo de emociones. Era tan y tan tóxico el trabajo que yo me iba en los almuerzos a mi guagua a llorar. Yo salía del trabajo llorando, llegaba a mi casa llorando, me desahogaba con papi, con mi novio, con todos los que estuvieran de frente y todavía seguía drenada. Pero yo sabía que Dios me había puesto allí con un propósito. En ese trabajo a mí me insultaban, me humillaban. Pero yo no me quedaba callada, con sabiduría, con sabiduría. Yo esperaba que terminaran el insulto y yo con todo respeto, ya que está hablando de mí y me está insultando frente a mi cara, así soy yo. Después le respondí a todo lo que tenía que decirle. Pero era tan drenante que yo decía, ¿cómo esto puede existir en un trabajo? Esto no es ni ético. Y yo decía, Señor, yo sé que es un propósito, pero ¿cómo yo voy a abrir una iglesia? ¿Cómo yo voy a ayudar a la gente si yo estoy drenada todos los días? No hay manera. Y tú tienes que hacer algo. Y dije un día, hoy es mi último día en este trabajo. Y yo, aunque pierda el carro, aunque me dañen el crédito, yo me voy. Este es mi último día aquí. Y preparé mi cartita de renuncia y le dije a mami, bueno, voy a renunciar el viernes. Y papá, ¿cómo que vas a renunciar? Voy a renunciar. Fui donde el jefe, me senté con él, le entregué la carta de renuncia y le dije, hoy es mi último día. Y ellos, ¿pero qué te hicimos? ¿Pero qué pasó? Y yo, decisiones personales. No, pero háblanos porque quizás podemos mejorar. Usted quiere que le hable. ¿Usted está seguro? Sí, porque quizás... ¿Estás seguro? Claro, porque amor, hay áreas que debo... Ok. Tuve 3 horas en su oficina. Terminamos orando. Terminé orando por él por restauración de su matrimonio. Terminamos hablando de 2 más también porque no entendían cómo una cristiana usa pantalones, porque parece que ellos creen en esas cosas como los tiempos de nosotros. Y les dije, me voy a quedar una semana para darte break que consigas a alguien. Pero yo me voy.
Y yo decidida. Y yo, Señor, acabo de renunciar, me tienes que dar un trabajo. Yo no sé qué vas a hacer, pero yo acabo de renunciar y dije que me iba. Las cosas en mi trabajo, desde que yo llegué, empezaron a cambiar. Porque las actitudes eran de gritarse, de hablarse malo, y yo todo era calmada, pasiva. Y a pesar de que me insultaban, yo respondía con mucha templanza, con mucho respeto. Y cuando yo me iba a ir, el jefe me dice, tú eres tan diferente. Yo nunca he entendido cómo nosotros te insultamos, porque ellos saben que lo hacían. O sea, ellos estaban conscientes que lo hacían. Y tú respondías con tanta calma. Y yo sí, aunque por dentro me estaba muriendo. Porque Dios forma nuestro carácter. Porque a veces yo decía, Dios por mi madre que me da una paz que yo no entiendo. Es como que me pone una inyección de calmarme en ese momento, aunque cuando yo llegue a mi casa explote. Pero yo nunca pude faltarle respeto a nadie allí. Y yo decía, no, tú tienes que modelar a Cristo. Ellos son así, pero yo tengo a Cristo. Y recuerdo que el día que me fui, todos decían, nadie ha pasado aquí como tú. A ti sí se te nota que tú eres diferente. Y de eso se trata, de tomar decisiones. ¿Saben qué? Después que entregué mi carta de renuncia y le dije que les daba una semana, llego a mi escritorio porque había dejado el teléfono y todo, y tengo una propuesta de trabajo con salario y todo. Y yo, embuste, ¿cómo va a ser? Y yo, sí, puedo empezar en una semana. Porque Dios se encarga de cada uno de nosotros, de los anhelos de nuestro corazón. Pero tenemos que tomar decisiones. Y no es decisiones a lo loco. Es decisiones entendiendo qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y quiero que ahora voy a cerrar cada una de las decisiones que no solamente vamos a tomar hoy, sino a lo largo de nuestra vida. Tienen que acercarnos siempre más a la voluntad del Señor. Tienen que acercarnos a lo que Dios ha hablado sobre cada uno de nosotros. Si no nos acercan, no es la decisión correcta. Deja de estar preguntando tanto a la gente. Deja de estar preguntando tanto a tus amigos y comienza a tener una verdadera relación con Dios para que entiendas cuándo algo proviene de Dios y cuándo no. Cuándo estás tomando una decisión acertada o poco acertada. Así que quiero cerrar este tiempo y que meditemos en esta alabanza de Saraí Rivera que dice, suelto. Que el Señor les bendiga. Que sean grandemente bendecidos y que entiendan que para poder avanzar hay que tomar decisiones. Y muchas de ellas duelen. Y muchas de ellas tienen que ser radicales.